tal a todos? Yo soy Nicole Arias y bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno. Antes que nada te invito a que me sigas en mis redes sociales, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi TikTok. Allí comparto más cosas de mi vida personal, sobre todo lo primordial, lo esencial, lo imprescindible si quieres formar parte de esta familia y apoyarme. Que te suscribas, que estará apareciendo por aquí, te suscribas y active las notificaciones. Bueno, yo no sé por qué circunstancias habrás entrado en este video. Yo solo quiero decirte que espero que te ayude si estás en este momento pasando por esa circunstancia. O no sé, o que te sientas mal, o que te hayas quedado embarazada y no sabes cómo se a tus padres. Entonces quiero que este video te sirva de apoyo, porque yo en su momento, cuando me pasó, yo no había ninguna youtuber, por ahora, luego iré pues indagando, que realmente haya pasado como estas cosas, ¿no? Entonces quiero que si tú estás pasando lo mismo que yo y escuches mi experiencia, te sientas identificada. Y claramente, si me quieres contar tu historia, háblame por Instagram, que yo encantada te voy a responder, te voy a escuchar y te voy a dar con los consejos que yo pueda. Y como digo, este video lo hago principalmente por eso, porque sé que alguna se va a sentir identificada y quiero ayudarla. Quiero que sepan que no están solas y que hay más gente que ha pasado por ello. Y creerme, como dice el dicho, hay luz después... ¿cómo era el dicho? Que al final del túnel hay luz. Yo aquí con mis supuestamente dichos. Quiero decirte que este video no voy a contar mi experiencia total de cómo me enteré, de cómo soy hija de mis padres, etc, porque ya tengo un video hablando de esto, que justamente lo hice cuando estaba embarazada. O sea, después de este video, de verdad que te invito a que vayas a ver ese video para que puedas entender mejor las cosas. Y luego vas a entender el por qué te digo esto. Bueno, yo en mi video, como dije, empecé pues lógicamente como me enteré y cómo se lo dije a mi pareja. Cuando yo me enteré, ese mismo día, yo fui y se lo conté a mi pareja. Al principio, cuando él lo supo, lógicamente me dio su apoyo. Me dijo que todo va a estar bien, lo típico, ¿no? Entonces yo me tranquilicé porque dije, wow, yo sinceramente, con la mano en el corazón, yo pensaba que iba a decir hasta luego, no quiero verte más. Era como que no iba a aceptarlo y me iba a dejar. Las cosas como son. Entonces me sentí como que muy aliviada porque dije, wow, me apoya. Después se lo contamos a su prima y tal, ¿no? Y la verdad que estábamos como que en shock, porque es fue una noticia que no nos esperábamos. Entonces yo de ahí, después de contárselo a él, lo estuve ocultando, como conté mi experiencia, pero luego él se lo contó a su madre. Que es un tema que voy a entrar, pero no quiero entrar a mucho detalle, solo que sepáis que, bueno, que cómo las cosas cambian, cómo el mundo da vueltas, xd. Entonces él se lo contó a su madre, y su madre pues obviamente no le gustó, porque es lógico, o sea, tú tienes a tu hijo, tú quieres lo mejor para él, quieres que estudie, quieres que progrese, y de repente pues, boom, va a ser papá. Pues lo tomas muy mal. Entonces su madre lo tomó muy mal, y la verdad que en su momento de actuar no fue muy bueno hacia mí, lógicamente, no sé, yo hacia él, I don't know. Hacia mí no fue tan pero bueno. La cosa que ella no lo aceptó, ella no aceptó que yo iba a que iba a tener un nieto. O sea, era como que estaba en shock, supongo. Entonces ella incluso pues pensaba que ese hijo no era de mi pareja. Pero bueno. Después, yo estuve 9 meses sin hablar con ella, o sea, ella literal no me dirigía la palabra, ella no quería que yo vaya a su casa. Y incluso yo una vez la encontré, la escuché, o sea, yo supe realmente lo que pensaba de mí, porque yo la escuché, porque mi pareja no hablaba nada de ella, no me contaba nada de ella. Entonces yo supe lo que ella pensaba de mí, porque yo me la encontré, las cosas de la vida. De un día, Dios me la puso delante, o sea, entré al bus y Dios me la puso delante. Ella no sabía que yo estaba ahí. Entonces escuché todo, porque justamente ese día, por gracia divina, estaba hablando de mí. Entonces yo lo escuché todo y pues fue como que, hola, o sea, tan feo hablabas de mí, pero bueno. Entonces, después de eso, al ver que no tenía el apoyo total, porque lógicamente yo no podía ir a su casa, yo era como que la X en esa familia, yo me sentía súper mal, la verdad. Entonces después yo no se lo había contado a mi madre, porque como conté mi experiencia, tuve un problema con los brackets y pues quería quitármelo ya, entonces pues no se lo dije. Por eso digo, si queréis saber más del tema, ir al video. Entonces yo no sabía qué decírselo, lógicamente se lo conté a mi mejor amiga, y yo os lo digo en serio, yo era día y día llorando, porque yo no sabía qué hacer. Yo decía, madre mía, o sea, sentía como que el bicho raro. Sinceramente, era como que nadie me quería y todo, ¿no? Entonces, en esos días que yo estaba tan mal, yo estaba con mi pareja y él literal comenzó como que a, no lo tengas,
abórtalo, no sé qué. Yo me quedé como, ¿what? O sea, primero me apoyas y después que lo aborte, o sea, como que estaba en contra total. Ese día me acuerdo que me trató súper mal, o sea, para mí eso fue un gran shock. Fue como, ¿qué hago? O sea, lógicamente yo lo iba a tener. O sea, yo en ningún momento dije, lo voy a aportar. Sino que el ver que te apoyan y luego, o sea, ver que no te apoyan, sentirte sola. Él me decía en plan eso de que lo aborte, de que no podemos traer el mundo en estas circunstancias, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Yo creo, bueno, estoy segura, no sé, que también influyó mucho cómo fue su madre, entonces yo creo que eso influyó a que él dijera, wow, no tengo tanto el apoyo de mi madre, entonces ¿qué hago? Se sintió como que muy presionado, ¿no? Entonces yo me sentí muy mal, la verdad que yo le dije, mira, si no lo quieres tener, me hago cargo yo sola, si madre soltera hay muchas, así que no tienes por qué estar conmigo. Entonces él, no, si lo tienes sí voy a estar contigo. Bueno, yo la verdad que no me sentía a gusto con él, yo estaba mal y yo justamente, fue en junio, fue el 10 de junio que yo me enteré. Entonces yo justamente yo estaba en proceso con un psicólogo porque yo siempre he querido que un psicólogo me valore, porque yo en mi pasado he tenido muchos problemas, en plan, siempre he tenido autoestima baja, sufrí trastornos alimenticios, entonces yo sí quería que un psicólogo me valorara. Y justamente, ¡boom!, vino esa noticia, pues aún más. Me acuerdo que yo fui al psicólogo y yo lo primero que le dije es, no sé qué hacer. Y tengo miedo que todo influya y que encima influya que me pasa esto, que nadie me está apoyando, que no sé qué, o sea, yo le conté todo. Entonces me dijo el psicólogo, o sea, me dijo la psicóloga pues que tranquila, porque yo incluso le mencioné. Y también tengo miedo el pensar que voy a engordar, porque o sea, yo en mi pasado, el miedo a engordar era enorme. Yo sabía que me iba a poner como una vaca, ¿vale? Y si vais a mis videos anteriores, me puse gordísima. Pero yo tenía mucho miedo. Entonces era como que un boom en mi cabeza de todo lo que estaba pasando y para mí eso era como un mundo. O sea, diréis qué tontería, pero para mí eso era como un mundo. Seguramente alguna también, como digo, estará pasando lo mismo que yo, que ese será su problema y pues el mío también fue eso, aparte de todo. Entonces yo llegaba a mi casa y yo sinceramente lloraba, yo pensaba todo el día llorando. Y yo dije, o sea, no puede ser posible que yo estaba tan depresiva en ese momento, me tiraba en la cama todos los días llorando y mi abuela se dio cuenta, lógicamente. Entonces yo le dije, mira, te lo voy a contar y se lo conté. Mi relación con mi abuela no fue como, ¿qué has hecho? No sé qué, fue en plan, vale, muy bien, pues ¿qué hacemos? Ya está hecho, punto y pelota. De allí yo, bueno, me lo tomé como que vale, ok, un relax, porque mi abuela me apoya un poco, ahora es mi madre. Que mi madre siempre es la que decía, como el día que te enteres, o sea, el día que me entere que estás embarazada, te vas de la casa. Y yo era como un miedo de, ay, mi madre que me va a echar, y yo no tengo dónde ir, esta mujer ni me quiere. Y yo decía así, ay, no, yo no sé qué hacer. Entonces también tenía mucho miedo de conocer a mi madre, porque mi madre literal siempre me amenazaba con eso. Entonces llegó el día de conocer a mi madre, que igual, eso ya lo conté en su momento. Mi madre no me metió mucha presión, dijo, vale, ok, yo le conté todo, realmente le conté todo lo que pasó. Entonces mi madre sí me apoyó, mi madre estuvo conmigo. También hubo momentos en que mi madre, o sea, a mí no me gustaba pedirle cosas en plan, cómprame esto, cómprame lo otro, porque me sentía como que muy mal con ella. Incluso yo cuando quise averiguar el sexo de mi bebé, yo estaba súper emocionada, la verdad, justamente fue en agosto, cuando llegué a cumplir 4 meses, y mi prima me regaló una ecografía para saber el sexo de bebé. Entonces yo estaba súper emocionada y mi madre me dijo, pero ¿para qué has pagado pero por qué has pagado tanto dinero para saber si es niño, si eso ya lo ibas a saber o algo así? O sea, como que no compartí esa ilusión y la entiendo porque creo que para todo el mundo fue un shock esta noticia. Pero era como que me hacía sentir mal algunas veces porque no se daba cuenta de lo que me decía. Yo soy muy sensible, lo tengo que admitir. No de cualquier chiste, no con cualquier broma, yo la acepto. Yo estaba súper mal, la verdad, emocionalmente. Emocionalmente yo estaba destruida, literal. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que en un mes se me haya venido el mundo encima, que haya estado tan mal? Entonces, para lo que faltaba, se lo tuve que contar a mi padre, porque mi madre me dijo, tienes que contárselo a tu padre. Y decía, madre mía, y decía, bueno, como está en Ecuador, pues yo digo, bueno, ¿qué más da? Él no se ha hecho cargo de mí tantos años, ya, digo, da igual. Entonces cuando le llamo, yo soy de las personas que a mí me da cuando tengo muchos nervios, yo me río por no llorar prácticamente. Entonces cuando lo llamé, estaba con su otra hija, entonces yo le dije, papi, tengo algo que decirte. Y me dice, dime. Y yo que me reía, le dije, adivina, me dice, y me dice, ¿qué? Dime, digo, adivina. Entonces él me dijo, dime qué pasa. Digo, estoy embarazada. Y pum, le colgué. Estaba súper nerviosa, le colgué porque dije, no quiero ver su reacción y le colgué, porque fue por videollamada, obviamente. Entonces,
me volvió a llamar y no sé qué me dijo. Ah, sí, me dijo, ¿cómo? ¿Cómo que estás embarazada? Bueno, un drama que armó. Entonces le colgué porque literal me está diciendo muchas cosas feas. Entonces luego él me mandó unos audios diciéndome, no me puedo creer que haya sido tan fácil abriendo las piernas. Bueno, cosas así que yo dije, oh my God, ¿cómo puede decir eso de su hija? Que eres una... que no sé qué, que ya sabe con cuál batracio te has metido. Yo como que, Dios mío, o sea, mi madre estaba flipando de la manera en que me estaba tratando. Y yo, o sea, ella era como que la gota que colmó el vaso, era como que ya todo el mundo me trataba de P. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, si yo, las cosas como son, yo como en mis preguntas y respuestas, yo dije que yo soy de un novio, entonces dije, no es justo, no es justo. Pero bueno, yo en esto no me voy a meter porque, bueno, yo creo que fue su reacción al enterarse. Pero bueno, entonces, cuando pasó eso, yo la verdad que me lo tomé muy mal. Literalmente lo comencé a odiar desde ese momento. Lo odié con mi vida, porque yo dije, o sea, en este momento, ¿cómo puede ser posible que todo el mundo se esté comportando así conmigo? Entonces, en septiembre comenzaban las clases. Y yo, aparte, esa otra presión que yo decía, ¿cómo el mundo, cómo me va a tratar el mundo? ¿Cómo me van a ver? No sé qué. Pero la verdad que, como eso en ese aspecto, fue guay. Los profesores me apoyaron, como dije en mi experiencia. Vamos a que pasó el tiempo y yo, había momentos en que literal caía como en muchísima ansiedad. No podía parar de llorar. Y así fue pasando el tiempo y ya incluso, ya como que entrando al tema de mi pareja, él ya lo aceptó. Él me dejó, me acuerdo que me dejó, porque estaba, como yo digo, para él esta etapa, y bueno, para los dos fue como que un shock, la verdad, fue muy duro. Y él como que se sentía súper presionado y me dijo, mira, prefiero dejarlo, yo te paso la manutención, lo fácil, ¿no? Yo pensé lo fácil. Y dije, está bien, no me importa. Pero luego como que recapacitó, todo dijo como, o sea, era como que me dejaba, pero luego como que volvía, bueno. Lo típico, por decirlo así. Pero sí que fue un chico que cambió de repente, y como que cambió literal totalmente, o sea, maduró de una manera que yo siempre le digo, el chico que conozco ahora no es el chico que yo conocí hace tantos años. O sea, fue un cambio tan radical que yo dije, wow, ni yo te reconozco. Era como que poco a poco él iba entendiendo la situación y pensó yo que iba tomándolo ya como que más a pecho, iba como que madurando mentalmente diciendo, jo, ya tengo que ir creciendo, por decirlo así. Entonces pasaba el tiempo, todo estaba igual, yo me sentía como que el bicho raro, incluso mi abuela se fue a Ecuador en octubre, me acuerdo mi abuela era un gran apoyo, me sentía súper sola. Así que bueno, yo en verdad me enfoqué también mucho en mis estudios, saqué muy buenas notas en esa época, me esforcé, yo creo que se fue como que mi distracción, porque si no yo literal me hundía, horrible. Bueno, entonces ahí pasó el baby shower. La verdad que a mí me hacía mucha ilusión hacerlo, no sabía cuánta ilusión, porque yo decía, yo quiero que cuando mi hijo sea mayor, por lo menos sepa que aunque no fue un niño planeado, pues que sabe que se lo tomó en cuenta, ¿no? Entonces ya pues pasó Navidad, yo me fui a Barcelona con mis primas, la verdad que me distraje muchísimo, y yo la verdad que justamente en enero, no me acuerdo en qué fecha realmente, ya pasó un año, yo subí mi video de embarazada. Sinceramente, yo oculté mi embarazo a todos mis amigos y tal, en plan a la gente que yo he conocido durante años, pero no nos hablamos. Pero era como que yo no subía nada a Instagram, yo no publicaba nada sobre mi embarazo en Instagram, ni en ninguna red social. O sea, yo para el mundo incluso a mí no se me toda la tripa. Era como que subía fotos en plan de cuerpo entero porque se me veía normal, como siempre he sido yo, pero ya tenía incluso hasta 6 meses de embarazo. Incluso me fui a discoteca con 6 meses de embarazo y las personas que me encontré ahí, literal, no sabían que estaba embarazada. O sea, era como que me veían y decían... Y luego cuando se enteraron era como, ¿what? Entonces era como que yo oculté todo. Yo lo oculté porque no me sentía a gusto. Incluso parecía que estuviera gorda, sinceramente. Parecía que hubiese engordado muchísimo. Entonces ya en enero yo decidí subir el video y la verdad que fue un bombazo, por decirlo así, todo el mundo se enteró. Todo el mundo flipando, mucha gente me escribió para darme ánimos, para felicitarme. Y bueno, yo sinceramente yo volví a mi canal de YouTube porque siento que me distraje mucho, era como que tenía algo por el que luchar en ese momento porque aún no había nacido mi hijo. Y aparte era como que ese sueño que yo siempre quería demostrar a mi hijo, que aunque hay muchas madres que dicen no, porque tuve hijos, no pude, como que dice, hacer mi futuro mejor, me estanqué. Entonces yo dije, bueno, quiero como que demostrar a mi hijo que el que quiere puede y no hay obstáculos. Te paraliza un tiempo, pero más no es el obstáculo. Entonces ese fue mi motivo para volver a abrir YouTube, porque yo lo dejé. Porque yo hace mucho tiempo, desde que yo soy chiquita, bueno, chiquita,
12 años, 11, yo comencé a sufrir mucho bullying, me sentí por eso que comenzó todo. Fue como un cúmulo en el cual desde esa edad yo era muy, hacia mí me trataba muy mal, era, como digo, muy depresiva, por decirlo así. Entonces, ya pasado el tiempo, nació mi hijo y las cosas cambiaron. Lógicamente, cuando viene la bendición, todo cambia. Todo el mundo amó a mi hijo, mi padre, mi padre le interesó a mi hijo, me hablaba solo para saber de él, le mandaba fotos y a mí me costaba honestamente perdonarle. Yo solo le escribía para mandarle fotos porque, bueno, al fin y al cabo es su nieto y dije, bueno, pues una foto tampoco daña. Y ya luego él me llamó, me pidió disculpas y bueno, yo dije, bueno, no hay que tener rencor, al fin y al cabo es mi padre, no puedo hacer nada, entonces yo dije, venga, vale. Y a día de hoy nos seguimos, hablamos normal, yo incluso tengo ganas de volverlo a ver. O sea, el mundo da muchas vueltas, aunque no creáis. Él incluso me ayudó algunas veces económicamente, me ha mandado lo que ha podido. O sea, que ha sido de que, bueno, he fallado, pero al día de hoy sigo, o sea, te apoyo. Entonces, después, tuve que parar el video porque honestamente recordar todo esto y haberlo contado otra vez me hizo ser muy sentimental. Yo he dicho que soy muy sentimental. Pero bueno, no quiero dejar el video a medias y he decidido continuar, aunque sea con los ojos llorosos. Honestamente hasta se me ha hecho un buen... Bueno, la verdad que cuando nació mi hijo, como dije, todo el mundo como que cambió. Bueno, al fin y al cabo la abuela lo quiso ver, la abuela por parte de mi pareja lo quiso ver y lo quiso conocer y tal, lo conoció cuando tenía un mes, me parece. Y valga la redundancia, que el karma existe y era clavado a su padre cuando nació, ahora se parece muchísimo más a mí. Y bueno, las cosas han cambiado mucho, o sea, ya nos llevamos bien, o sea, yo voy a comer a su casa tranquilamente. A veces sí me duele, como digo, he llorado porque me duele recordar todo. Eso, que al recordar todo me duele porque, joder, cuando lo pasas y todo es complicado. Pero la verdad siento que contando esto es como que cierro ese ciclo de mi vida y ya puedo como que mirar para adelante y no pensar más en el ayer. Por eso digo que hay muchas personas que se sienten o se habrán sentido igual que yo y a día de hoy pues ven las cosas muy distintas. Entonces igual todo cambió, todo mejoró, o sea, a día de hoy me siento muy bendecida. Antes también lloraba por lo económico, por decirlo así, pero a día de hoy, gracias a Dios, mi pareja y yo con mi hijo nos podemos mudar. O sea, que yo me estresaba por cosas insignificantes, que sí, que es lógico estresarse, pero que al final te das cuenta que todo cambia y todo se pone en su sitio. O sea, como dicen por ahí, la vida, Dios, llámalo como quieras, pone todo en su sitio. O sea, lo que quiero decir con este video, contaros todo esto, es más que todo para que veáis que todo tiene sentido en esta vida. O sea, que no sentáis mal y que de verdad luchéis por vuestros sueños, por lo que queréis y no os estanquéis. Si os da la oportunidad de estudiar, estudiar. Si os da la oportunidad de hacerlo, siempre y cuando, lógicamente, estén vuestras circunstancias. Pero que no dejéis de soñar, que todo vuelva a su sitio. Y si estáis, como digo, si estáis mal, todo vuelve a su sitio, creerme. Yo, literal, estaba tan mal, he sufrido tantos ataques de ansiedad que incluso en el colegio me dio uno por una tontería. Sinceramente, fue que una profesora me habló mal, pero para mí fue un mundo y me fui al baño a chillar pero un ataque de ansiedad. O sea, fue una época tan dura, tan difícil para mí que la verdad que bueno, que yo puedo decir que todo se puede y todo pasa. Así que con mis ojos llorosos, vamos a ver si ya digo el adiós. Así que bueno, el video creo que ya ha acabado, más emotivo no pudo haber acabado. No pensé que iba a llorar, aunque yo creo que se vio en todo el video que estaba como que sosteniendo las lágrimas y luego se me comenzó a hinchar esto y yo dije, venga, yo puedo terminar el video sin llorar, pero no pude, sorry, pero no pude. Así que bueno, como digo, no quiero que me sintáis pena, sino sinceramente es como, wow, he contado algo que me costaba contarlo mucho, pero pude, eso es lo importante. Así que nada, dale like, coméntame qué te ha parecido, como digo, si has pasado por algo similar, háblame, yo te voy a ayudar. Créeme que soy la más interesada en ayudarte, porque me hubiese gustado a mí que más personas así en mi situación me hubiesen ayudado. Así que muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo video.